Our Sunday school class this morning is going to ask the question, are our homes God-centered or child-centered? En nuestra clase dominical vamos a responder una pregunta. ¿Nuestros hogares están centrados en Dios o están centrados en nuestros hijos? We're looking at something that is foundational to our assumptions and attitudes in our family. Estamos viendo algo que es fundamental con respecto a nuestras familias. Who is to be pleased in the family, God or the child? ¿A quién es que debemos agradar en nuestras familias? ¿A Dios o a nuestros hijos? Now, I preached this material 20 years ago Yo prediqué acerca de este material hace 20 años, when my children were 5, 7, and 9. cuando mis hijos tenían 5, 7 y 9 años. But when I learned that many of you have young children, I decided to dig out this sermon and minister it to you. Pero cuando me enteré que muchos de ustedes tienen niños pequeños, entonces volví a buscar este tema para compartirlo con ustedes. I have relied upon a book by the author called Lou Perillo, the book entitled The Heart of Anger. Yo me he basado en un libro que escribió un escritor que se llama Lou Priolo, que se llama El corazón de la ira. So these are the things that I learned while I read that book. Así que estas son las cosas que yo aprendí cuando leí ese libro. We begin by a description of a child-centered home. Vamos a empezar con la descripción de un hogar que está centrado en los niños. Let's look at Matthew chapter 10, verse 37. Vamos a ir a Mateo 10, el versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. We have to be committed to Jesus Christ above all other personal relationships. Nosotros debemos estar comprometidos a Jesucristo más allá de cualquier otra relación con otras personas. Jesus tells us if we love our spouse or our children more than we love him, we are not his disciples. El Señor nos dice que si nosotros amamos más a nuestros esposos o esposas o a nuestros hijos más que Él, entonces no somos sus discípulos. We need to put each of our children in front of us and ask ourselves, do I love Jesus more than I love that child of mine? Al tener a nuestros hijos enfrente, nosotros debemos hacernos la pregunta, ¿amo más a mi hijo que lo que amo al Señor? When we look to the book of 1 Samuel, Cuando vemos el libro de Primera de Samuel we come to chapter 2, y en el capítulo 2, we come to the family of Eli the priest. vamos a encontrar la familia de Elí, el sacerdote. Let's read from verse 22 to 25. Vamos a leer en Primera de Samuel 2, del versículo 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Eli had no moral grip on the consciences of his sons. Elí no tenía, las conciencias de sus hijos, Elí no las tenía aferradas a él. They are committed to patterns of sin which bring them under the judgment of God. Ellos estaban comprometidos a llevar a cabo patrones de pecado que iban en contra de Dios. Notice
what we read in chapter 3, verse 13. Vamos a ver lo que dice el capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Eli knew what his sons were doing, Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo, but he did not correct them. He did not rebuke them. pero él no los corrigió, no les llamó la atención. He was afraid to cross their will. Él tenía temor de poner un límite a la voluntad de sus hijos. Notice what God says about him in chapter 2, verse 29. Vamos a ver lo que dice Dios en el capítulo 2, en el versículo 29 de Primera de Samuel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? You honor your sons above me. Usted honró a sus hijos por encima de mí. Eli did not have a God-centered family. He had a child-centered family. Elí no tenía una familia que estaba centrada en Dios, sino que tenía una familia que estaba centrada en sus hijos. Even in God's temple, Eli allowed his sons to sin and honored his sons above the Lord. Aún en el templo de Jehová, Elí permitió que sus hijos pecaran, y eso pasó por encima de honrar a Dios. The thesis of Lou Priolo's book is that if we have child-centered homes, our children actually become angry. La tesis de este libro de Lou Priolo es que dice que si nuestros hogares están centrados en nuestros hijos empezarán a desarrollar ira. The child becomes sullen and sulky. El niño empezará a, I'm sorry, what were the words? Sulky, sour. El niño empezará a demostrar enojo o amargura. He can whine and throw temper tantrums. Se puede quejar o hacer berrinches. So he describes a child whose parents put him at the center of the family. Así que él está describiendo a un niño cuyos padres lo han puesto a él en el centro de la familia. First, he tells us that they are inclined to interrupt a conversation that is being had between two adults. Lo primero que él nos dice es que estos niños van a tener la tendencia de interrumpir las conversaciones que vayan a tener dos adultos. The child has been taught to assume that whatever she wants to say, she can say whenever she wants to say what she wants to say. El niño o la niña van a asumir que lo que ella quiera decir, lo puede decir. En el momento que lo quiere decir, tiene la libertad para decirlo. What's going on in her little mind is more important than anything else that's happening. Lo que esté pensando ella en su pequeño cerebro es más importante que cualquier otra cosa que esté sucediendo alrededor. So even though adults are talking, the child begins to speak. Y entonces, aun cuando hayan dos adultos que estén hablando, el niño interrumpe y empieza a hablar. And often, the adult will rudely stop talking to the other adult and begin to speak to the child. Y entonces, a menudo lo que pasa es que uno de los adultos deja de hablar, interrumpe la conversación y empieza a hablar con el niño. And the child learns that she is the most important person in the room. Y entonces este niño o niña aprende que él o ella es la persona más importante en este lugar. Another description is the child manipulates and threatens rebellion in order to get his way. Otra característica es que este niño o niña empieza a manipular y empieza a mostrar rebelión para obtener lo que quiere, Often using emotional pressure, utilizando una presión emocional. pouting, whining. Se empieza a quejar o empieza nuevamente a berrinches. Outbursts of anger. Empieza a demostrar ira descontrolada. Sometimes blatant, defiant disobedience to try to get the parent to bring the child under control.
Y usualmente también demuestra desobediencia para tratar de hacer que el padre haga lo que ella quiere o él quiere que hagan. I'm just remembering something. Maybe this will be helpful. Acabo de recordar algo, tal vez esto pueda ayudarnos. I remember when our children were very young, they used to speak in a very high-pitched, whiny voice. Recuerdo que cuando mis niños estaban muy pequeños, ellos hablaban con un timbre de voz muy alto Very annoying. y esto molestaba este timbre de voz. My daughter especially, her voice was like a needle. It just, Mi hija especialmente, la voz de ella era como una aguja que se metía. so when they talked like that, we didn't want them to speak like, we wanted them to speak in a normal voice. Así que cuando ellos hablaban en este timbre de voz, nosotros no queríamos que ellos hablaran así, queríamos que hablaran con un timbre normal. So my daughter would be in between us. Así que mi hija estaba hablando con este timbre de voz entre nosotros. I say to my wife, "Did you hear something?" Yo le decía a mi esposa, ¿estás escuchando algo? I think I heard some noise. And she started, and I said, I think I heard it again. Entonces yo le decía, yo creo que oí algo. Entonces mi hija empezaba nuevamente a hablar con este timbre bien alto y yo le decía, sí, yo creo que la escuché. She would get more high-pitched and whiny. Y ella empezaba a subir cada vez más y más la voz, mi hija. And I say, oh, look, I think Andrea is saying something. Y entonces yo le decía a mi esposa, ay, mira, yo creo que Andrea nos quiere decir algo. Are you talking? ¿Estás hablándonos? I can't hear you. No te puedo escuchar. Change your voice. Cambia tu tono de voz. Calm down and she'd speak better. Cálmate y vas a hablar mejor. Oh, now I can hear you. Ahora sí puedo escucharte. I now wear hearing aids. Yo ahora utilizo aparatos de audición. I don't hear anybody talking. Yo no escucho a nadie cuando hablan. Child can use those kinds of techniques in order to manipulate and get attention. Los niños pueden utilizar este tipo de técnicas para manipular y tener nuestra atención. Child-centered family allows the child to dictate the schedule of the family. Una familia que está centrada en los niños, el niño va a dictar el horario en que la familia funciona. When do we eat dinner? ¿A qué hora comemos la comida? When do we go to bed? ¿A qué hora nos acostamos? The child determines the schedule. El niño es el que va a determinar el horario. The child's activity determines how the family uses its time. Las actividades de los niños van a determinar cómo es que la familia va a emplear el tiempo. Fourth characteristic is the child takes precedence over the relationship of the husband and wife. La cuarta característica es que las necesidades de los niños toman precedencia sobre las necesidades de la esposa o el esposo. Regardless of mom's fatigue, Más allá del cansancio que tenga la mamá, regardless of dad's job responsibilities, o más allá de las responsabilidades que tenga el papá, Junior's social life has to be satisfied. la vida social de Junior tiene que ser satisfecha. Another characteristic is that the child is allowed to escape the responsibilities of their disobedient behavior. Otra característica es que al niño se le permite escapar las consecuencias de su mal comportamiento. The child begins to learn that if you threaten them with punishment and then do not follow through, that they can be disobedient and get away with their disobedience. El niño o la niña empiezan a aprender que si usted les amenaza, pero usted no lleva a cabo el castigo, entonces ellos pueden salirse con las suyas en cuanto a la desobediencia. Another characteristic is that the child speaks to the parent as though they were peers and equals. Otra característica más es que el niño le habla al padre como si fueran iguales, como si fueran del mismo nivel. The child is not in his place, he's out of place, and the family dynamic is distorted. El niño no está ocupando el lugar que merece o que debe ocupar y entonces las dinámicas en la familia han sido distorsionadas. The child becomes the dominant influence who controls what is happening. El niño se convierte en esta influencia que controla todo lo que está sucediendo alrededor.
constantly listening to the same song in the car that the child wants to hear. Constantemente escuchando la misma canción en el carro solo porque el niño quiere escuchar esa canción. Oftentimes, the child, instead of being disciplined, is given entertainment in order to try to move the child out of a bad mood. Usualmente al niño, en lugar de disciplinarlo, lo que se le da es entretenimiento para entonces lograr que el niño salga de ese mal ánimo que tiene o de ese estado en el que está y sacarlo de ahí con entretenimiento. Emotional disobedience is coddled instead of disciplined, teaching the child to learn emotional obedience. La desobediencia emocional, I'm sorry, can you repeat that one more time? Sometimes the child's emotions are pampered, coddled, instead of teaching the child to gain control of the emotions and to communicate in a respectful way. Las emociones del niño, en lugar de enseñársele a cómo debe manejarlas, lo que pasa es que se le permite que manifieste esas emociones y no controlarlas de la manera correcta. I'm remembering another incident. Me estoy acordando de otro ejemplo. My nephew was 3 or 4 years old and he was throwing a temper tantrum. Mi sobrino tenía 2, 3 años y él estaba haciendo un berrinche. You know, they throw their head back and it's very ugly. Estaba tirando la cabeza para atrás y moviéndose mucho, era bien desagradable. And my son was about the same age. Y mi hijo, que tenía más o menos la misma edad, And he was startled at this temper tantrum. él estaba asombrado al ver este berrinche. And I took my son and we left the room while my nephew was throwing this temper tantrum. Y entonces yo agarré a mi hijo y lo saqué del cuarto mientras mi sobrino estaba haciendo el berrinche ahí. And my son said, "But shouldn't we help him? Shouldn't we do something?" Y mi hijo me decía, pero ¿no tenemos que ayudarle? ¿No tenemos que hacer algo? I said, "Come here, just stand back here and watch what happens." Yo le dije, ven acá, ven conmigo y vamos a ver qué es lo que va a pasar. And the little boy discovered he was all by himself. Entonces el sobrino se dio cuenta que él estaba solo. He was throwing his temper tantrum and sort of looking around. Él estaba tirándose para atrás y viendo a ver si alguien lo estaba viendo. Nobody was watching. Nadie lo estaba viendo. He stopped throwing his temper tantrum. Y entonces dejó de hacer el berrinche. I said, "See, my son, if you do that, I'm not paying any attention to you." Entonces yo le dije a mi hijo, ¿ves? Si tú haces eso, yo no te voy a poner atención. Form of manipulation. Es una forma de manipular. A child has more control than what you give him credit for. El niño tiene más control de lo que usted cree que él tiene. Look at Proverbs 29, verse 15. Vamos a ir a Proverbios 29, 15. Proverbs 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Both corporal punishment, the rod, and verbal correction are necessary to raise our children. Tanto el castigo y la corrección van a ayudar a nuestros hijos. And a child who is spoiled, who gets his or her own way, will bring shame to the family. Aquel niño que ha sido consentido y que siempre se sale con la suya va a traer vergüenza a su familia. The biblical word shame means more than just embarrassment. La palabra bíblica para vergüenza significa más que ese avergonzamiento. Shame in the Bible has to do with putting your trust in something that fails you. La palabra vergüenza en la Biblia quiere decir poner su confianza en algo que le falla. It means being defeated. Significa ser derrotado. A child who is spoiled brings defeat to the family. Un niño que es consentido va a traer esta derrota a la familia. Well, what about a God-centered home? ¿Y qué tal? Vamos a hablar de una familia centrada en Dios. Let's look at Genesis 18 Vamos a Génesis 18 and verse 19.
versículo 19. Here we see the example of Abraham's family. Vamos a ver aquí el ejemplo de la familia de Abraham. Genesis 18:19. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Notice that there's a hierarchy of authority. Noten que aquí hay una línea de autoridad. The Lord commands Abraham, El Señor le da una orden a Abraham and then Abraham commands his children and his household in obedience to the Lord. y después Abraham pasa esta orden a su familia en obediencia al Señor. Now, we don't assume that just because we're Christians, our children are automatically going to repent and believe and be Christians. Nosotros no asumimos que por el hecho de que seamos cristianos, nuestros hijos se van a arrepentir y van a creer como cristianos. But if we're Christians, we're obligated to obey Jesus as parents. Pero si nosotros somos cristianos, estamos obligados a obedecer a Cristo como padres. And if you're a Christian as a child, your obligation is to obey your parents in obedience to Jesus. Y si usted, niño, es cristiano, usted tiene la obligación de obedecer a sus padres en obediencia al Cristo. If you turn to Luke chapter 2, Si vamos a Lucas capítulo 2, we see the example of Jesus when he is 12 years old. vamos a ver el ejemplo de Jesús cuando él tenía 12 años. He, as a child, placed himself under the authority of his parents. Él, como niño, se puso a sí mismo bajo la autoridad de sus padres. Reading at Luke 2 and verse 51. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Now, if there was ever a child who knew more than his parents, it was this child. Si en la historia existió un niño que sabía más que sus padres, fue este niño. Yet he puts himself in subjection to his earthly mother and to his earthly father. Y sin embargo, él se sujetó a su mamá terrenal y a su papá terrenal. And he was even in this instructing his mother, who we learn later becomes one of his disciples. Y a través de esto él estaba enseñando a su mamá, quien más adelante nos damos cuenta se convirtió en una de sus discípulos. So you young people here today, Así que ustedes, gente que es joven aquí, take your place in the home. tome su lugar en su casa. Put yourself in the place that God has given to you in your home. Tome ese lugar que Dios le ha asignado a usted en su casa. You will become an adult soon enough, En algún momento usted se va a convertir en un adulto and you live most of your life, God sparing you, as an adult. y usted va a vivir la mayor parte de su vida como un adulto. Enjoy your childhood. Disfrute su niñez. Don't grab at being an adult before you're old enough to be an adult. No quiera ser un adulto antes de tiempo. There are some adults who will encourage you not to be a child, but to act like an adult. Van a haber algunos adultos que le van a animar a que usted actúe como un adulto cuando usted es un niño. Follow Jesus, not the counsel of the world. Siga a Jesús y no el consejo del mundo. A God-centered home is a home where the will of the Lord is most important, not the will of the child. Una familia que está centrada en Dios es aquella familia en que la voluntad de Dios es lo más importante y no la voluntad del niño. The primary relationship in the family is the relationship between the husband and the wife. La relación principal en una familia es la relación entre el esposo y la esposa. The purpose of having children is to raise them and get rid of them. El propósito de tener hijos es criarlos
y después deshacernos de ellos, so that they can grow up to be mature and responsible adults, para que ellos puedan crecer y convertirse en adultos responsables take their place in society Y que- under the authority of the state. y que ellos ocupen ese lugar en la sociedad bajo la autoridad del Estado. And we pray that they will become disciples of Christ and take their place in the church under the authority of Jesus Christ. Y nuestra oración es que ellos se conviertan en discípulos de Cristo y tomen ese lugar en la iglesia bajo la autoridad de Jesucristo. Now I have 10 minutes left, right? Tengo 10 minutos todavía. ¿Sí? Dice yes. Right? Okay. That rarely happens to me. Eso casi nunca me sucede. I hope at some point to give to you a little essay that I wrote about how to about spanking your children. Espero que en algún momento pueda compartir con ustedes un ensayo que escribí acerca de cómo disciplinar a los hijos. I called the essay Spanking Evangelism. Y yo le puse por título a este ensayo Dar nalgadas a través del Evangelio. Jason agreed that he would allow me to use him as an example to show you how this is done. Jason. Oh. Jason dijo que yo iba a poder utilizarlo a él para mostrar cómo es que se debe hacer esto. But we don't have enough time, so I'll just talk about it. Pero no creo que tengamos suficiente tiempo, así que solamente voy a hablar acerca de esto. You might have a hard time believing this, but I had disobedient children. Ustedes puede ser que les parezca increíble, pero yo he tenido hijos que son desobedientes. And as a pastor, my study is in my house. Y como pastor, mi lugar de estudio es mi hogar. And I could hear the melody line of the music, if you will, the music of my family outside of my study. Y yo puedo escuchar esa línea melódica, si es que quieren llamarle así, de que sucede en mi hogar cuando yo estoy realizando este estudio. And I knew when things were going well with my wife and children. Y yo sabía a través de lo que escuchaba si las cosas estaban bien con mi esposa y con mis hijos. And then suddenly the music would turn very scary. Y de un momento a otro esta melodía se ponía más bien tenebrosa. And the crying would start, Y empezaban a llorar and the yelling would start. o empezaban a gritar. And I knew that my study had to turn into a courtroom. Y yo sabía que mi estudio ahora se iba a convertir en una corte, en una sala de corte. And that's when I became a policeman. Y ahí fue cuando yo me convertí en un policía. And I would leave my study and confiscate the criminals. Y entonces yo salía de mi estudio y yo confiscaba a los criminales And bring them into the courtroom. y los traía a la corte. And I would sit in my chair, Yo me sentaba en la silla and that's when I became the judge. y ahí fue cuando me convertí en juez. And I would ask the questions concerning the crime that has been committed. Y entonces empezaba a preguntarles las preguntas relacionadas con el crimen que habían cometido. And I would listen to the testimonies of the victims and the criminals. Y entonces yo escuchaba los testimonios de las víctimas y de los criminales. And I would get evidence and finally bring the criminal to an acknowledgement, yes, I punched my brother. Y entonces yo estudiaba la evidencia hasta que finalmente llevaba a este criminal a aceptar, sí, yo golpeé a mi hermano. And there were usually other crimes that were committed along the way as well. Y usualmente habían otros crímenes que también se habían cometido en ese momento. So it was time to pronounce sentence for the crimes. Así que era el momento de pronunciar la sentencia por esos crímenes. You committed this crime, ¿Usted cometió este crimen? that's one swat. Eso significa un fajazo. You committed this crime, ¿Usted cometió este crimen? that's one swat. Eso es un fajazo. And you committed this other crime, Y usted también cometió este otro crimen. you're getting two swats. Usted va a recibir 2 fajazos. And then I turned into the executioner. Y después me convertí
en el que llevaba a cabo la ejecución, el ejecutor. And I taught my children that they had to position themselves with their bare bottom available to me. Y entonces yo les enseñé a mis hijos que ellos debían de ponerse en una posición donde su trasero estuviera directamente enfrente a mí. They had to keep their hands forward, and if they moved, that was going to be another SWAT. Ellos debían mantener sus manos al frente y si se movían, eso iba a ser otra nalgada más. And they knew what was coming, Ellos sabían qué era lo que venía a continuación. and they knew that the sentence for the crime was just and Ellos- righteous. Sabían que la sentencia por el crimen que había cometido era justa. Now, when I was at this stage with my children, I knew some parents who were spanking their children, and I heard that several times. Oh, my goodness. When you were at what? I heard people giving their children repeated spankings When you were at what stage? when I was at this stage, when I was spanking my children. Ok. Cuando yo estaba en este momento castigando a mis hijos, yo también sabía que habían otros padres que lo estaban haciendo y escuchaba cuando lo hacían una y otra You vez. have to own the conscience of your child. Ustedes deben tomar la conciencia de sus hijos. When the sentence was pronounced, everyone agreed that that was a just punishment for the crime that was committed. Cuando la sentencia fue pronunciada, todos estaban de acuerdo de que esa era lo justo de recibir por lo que habían cometido. So the child who was getting 2 swats knew he was getting 2 swats, not 3, not 8, 2. Así que aquel niño que recibía 2 nalgadas sabía que iba a recibir 2, no iba a recibir 3, iba a recibir 2 por lo que había hecho. Some people would use a large kitchen spoon, depending on the size of the child, how, the age of the child. Algunas personas utilizan una cuchara de madera larga para castigarlos, depende del tamaño del niño. I used my belt. Yo utilizaba mi faja. You want to hit the target. Ustedes quieren lograr el objetivo. Don't want to go down on the thighs or up on the back. That's why the child has to stay still. Ustedes no quieren golpear por debajo de las piernas o en la espalda, por eso ustedes les dicen al niño, quédese quieto. It's better to feel the sting of the father who loves you when you're a child than to feel the sting of the police and the court and the prison when you're 17, 18, and you've never been disciplined. Es mejor sentir el castigo de su padre que lo ama en el momento indicado que cuando sea grande tener el castigo de la policía, de la corte, de la prisión por lo que ustedes han hecho. Now, sometimes the child knew that I was having a hard time not laughing while I was disciplining them. Algunas veces mis hijos sabían que para mí era muy difícil no reírme en el momento en que les estaba disciplinando. And I did not want to do this Y yo no quería hacer esto, because I thought the crime they committed was really funny. porque yo pensaba que el crimen que ellos habían cometido era muy chistoso, But it was a crime. pero era un crimen. So, justice. In Daddy's courtroom, the crime, the punishment, justice. That's it. Así que en la corte de papi, eso implica castigo, disciplina y la justicia. After the child received his SWAT, he would be crying. I would take him into my arms. Después de que el niño recibía la disciplina, usualmente estaba llorando y yo lo tomaba en mis brazos. Console him until he stopped crying, Entonces lo consolaba hasta que dejara de llorar assuring him of my love for him. y le aseguraba que yo le amaba. And then I would tell him, when you punched your brother, did you break one of God's laws? Entonces después yo le preguntaba, cuando tú golpeaste a tu hermano, ¿quebrantaste alguna de las leyes de Dios? And I was teaching my child the commandments of God. Y de esta forma le estaba enseñando a mi hijo las leyes de Dios, los mandamientos. And
he would realize, yes, I broke the sixth commandment. Y entonces él se daba cuenta, sí, yo quebranté el sexto mandamiento. In my heart and with my fist, I committed murder. En mi corazón y con mi puño yo cometí asesinato. What does God say about murderers in his courtroom? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de los asesinos en su corte? They deserve the sentence of death. Ellos merecen la sentencia de muerte. And here is where the spanking becomes evangelism. Y aquí fue, a partir de este momento, cuando el dar estos castigos se convirtieron en evangelismo. Now I had brought them into God's courtroom. No solamente los he traído a la corte de Dios, And in God's courtroom, there's something very special that is in no other courtroom in the world. y en la corte de Dios hay algo muy especial que no se encuentra en ninguna otra corte en el mundo. That is the cross of Jesus Christ. Y es la cruz de Jesucristo. There, God provides a substitute to bear the punishment of every repentant, believing sinner. Ahí Dios proveyó de un sustituto que iba a recibir el castigo que merecía cualquier persona que había cometido un So I crimen. would ask my child, do you want to stand before God as your judge, united to your sin, or do you want to stand before God united to Jesus Christ? Y entonces yo le decía a mi hijo, ¿tú quieres presentarte delante de Dios aferrándote a tu pecado? ¿O quieres presentarte delante de Dios aferrándote a Jesucristo? And I can remember seeing my children come to the awareness of their sin in the presence of a holy God and being so thankful that God had provided the cross of Christ for sinners. Y recuerdo ver la expresión de mis hijos cuando finalmente empezaban a entender que preferían, agradecidos por provisión de Dios, de Jesucristo, por su pecado. And they would say, yes, Dad, I want to trust in Jesus. Y ellos me decían, sí, papá, yo quiero confiar en Jesucristo. Then I would say, well, let's pray and tell him that we're going to ask his forgiveness and put our trust in him. Entonces yo les decía, ok, vamos a orar y vamos a decirle a Él que tú quieres depositar tu confianza en Él. And I would put the words into the little one's mouth Y entonces yo le decía a Él que repitiera las palabras que yo le iba diciendo. and teach him to pray, repenting and believing. Y le empecé a enseñar cómo debía orar por arrepentimiento y por fe. Asking the Holy Spirit to make these things real in his heart. Y pedirle al Espíritu Santo de que hiciera estas cosas una realidad en su corazón. I did not teach my children to become Christians by making a decision. Yo no les enseñé a mis hijos que ellos se convertían en cristianos por tomar una decisión. I encouraged them to be disciples. Yo les animé para que ellos se convirtieran en discípulos. I encouraged them that they were to be disciples as children, and I was a disciple as a daddy. Yo les decía a ellos que ellos podían ser discípulos aún siendo niños y que yo era un discípulo aún siendo su padre. And Jesus is teaching me to be a daddy as he's teaching my child to be a son or daughter. Y que Jesús me estaba enseñando a mí cómo ser un padre, mientras a ellos les enseñaba cómo debían ser hijos. And after we would pray, we would thank the Lord for forgiving us our sins. Y después de que terminábamos de orar, le dábamos gracias al Señor por haber perdonado nuestros pecados. And then the criminal and the victim would reconcile and thank God for forgiveness. Y después, tanto la víctima como el criminal se reconciliaban y agradecían a Dios por el perdón. And they would be sent to apologize to their mother. Y entonces se les enviaba a ellos a que se disculparan con su mamá. I would go back to my work, Yo regresaba a mi trabajo and in another hour or so, we would be back in the courtroom again. y en una hora más tarde otra vez estábamos en la corte. But you gradually teach the child through discipline, the rod and reproof, and you train them in the context of the gospel. Pero ustedes eventualmente y constantemente deben a enseñarle a sus hijos la disciplina con la vara y el contenido del Evangelio. And there are times when even as a parent, you have to ask your own children for forgiveness.
Y hay veces que aún nosotros como padres debemos pedirle a nuestros hijos que nos perdonen. Times when you've lost your temper as a parent. En algunas ocasiones donde usted ha perdido la cordura como padre. Times when you've said something cutting and mean as a parent. En algunas ocasiones cuando ustedes han dicho algo grosero y que los hirió a los hijos. Times when they've seen you arguing with your wife and they know that you've sinned. En aquellos momentos donde ellos los han visto a ustedes discutir con sus esposas y usted sabe que ellos saben que usted pecó. So often at nighttime during our prayers, Así que usualmente durante la noche, en el momento de nuestras oraciones, I would have to ask my child, would you please forgive me? debía pedirles a mis hijos, ¿me pueden perdonar? Your daddy sinned today. Tu papá pecó hoy. Would you please forgive me of my bad anger? ¿Me puedes perdonar por la ira que tuve? And we would again pray together. Y nuevamente orábamos The juntos. child would hear me stand in God's courtroom and go to the cross of Jesus Christ. Entonces el niño me escuchaba a mí a través de esa oración, estar en la corte de Dios e ir a la cruz de Jesucristo. por And then perdón. we would hug and say, let's be disciples of Jesus and follow Jesus as a child and as a parent. Entonces al final nos abrazábamos y decíamos, vamos a ser discípulos de Cristo, yo como padre y tú como hijo. So I hope that some of these things have been helpful. Así que espero que algunas de estas cosas les ayuden. And now I'm 5 minutes over time. Y ahorita me he pasado 5 minutos más del tiempo. That's more normal for me. Eso es normal para mí. Let's pray. Vamos a orar. Our gracious Father, Padre, we thank you that you are our Heavenly Father. te damos gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial. We thank you that you have brought us into the family of God. Te damos gracias porque tú nos has traído a la familia de Dios. Thank you for the Lord Jesus and for the glorious gospel of forgiveness. Te damos gracias por el Señor Jesucristo y por el Evangelio glorioso del perdón. Teach us to be your disciples, obedient to your word. Enséñanos a ser tus discípulos, obedientes a tu palabra. Help us to be obedient parents. Ayúdanos a ser padres obedientes. Help us to be obedient children. Ayúdanos a ser hijos obedientes. Help us by the power of the Holy Spirit. Ayúdanos por el poder del Espíritu Santo. For the glory of Jesus Christ we pray. Para la gloria de Jesucristo oramos. Amen. Amén.